y vamos. Pues bonito inicio de semana tengan todos ustedes, queridos amigos. Bienvenido a este canal de YouTube del 3 de la Cruz. Por ahí no se les olvide darlo. Me gusta su ley, abajo la campanita píquenle. Vamos a pedirle a Zoé Robledo que nos informe y que le informe a la señora y a ti. Es un asunto estructural en dos sentidos. Primero, si se hace ese cambio a la legislación, aunque sea contradictorio, violatorio de derechos, si un funcionario no cumple, es castigado con una pena por no estar cumpliendo con la ley, en el caso de que sea una ley injusta, pero el funcionario tiene que aplicarla, cuando menos notificar de que en este caso la señora cobró indebidamente, porque si no, en él recae la responsabilidad. El problema de fondo es que estas leyes son completamente injustas. Esto tiene que ver con las reformas llamadas estructurales que se llevaron a cabo durante el periodo neoliberal en contra de los trabajadores. Ya lo he dicho muchas veces y ojalá y alguien me contradiga, porque hasta ahora nuestros opositores no replican todas las reformas a la Constitución que se hicieron, lo vuelvo a decir, en el periodo neoliberal, fueron para perjudicar al pueblo de México y para beneficiar a una minoría rapaz. Todas, en 30 años, y todas fueron votadas por legisladores del PRI y del PAN. Desde el FOAPROA, pasando por estas reformas a el derecho de pensiones, esto que hizo Zedillo, que es gravísimo, no solo por lo que estás señalando, sino porque cuando empiecen a recibir sus jubilaciones los trabajadores a partir de esa reforma de 1997, van a obtener el 40, cuando mucho 50% de su sueldo. Un daño tremendo. Entonces, sí tenemos que hacer algo. Todas las reformas. ¿Va a dar Dije, FOAPROA pasando por este tipo de reformas, las energéticas, todas. Por eso llama la atención que quieran regresar a seguir haciendo reformas en contra del pueblo y en beneficio de una minoría. En este caso estamos trabajando, ya hicimos una reforma a esa ley, pero no es suficiente, porque sí aceptó, y fue una propuesta de ellos,
el sector privado, consciente de que era una gran injusticia, incrementar su pago de cuotas para que el trabajador reciba más. Pero ese pago de cuotas lo van a hacer de acuerdo a la reforma de manera gradual y va a tener efectos hasta el 2030. Sí, fue importante pues, que hay un incremento. Nosotros también establecimos de que se bajara el costo de intermediación, porque las Afores cobraban mucho por el manejo de las pensiones, sus costos de administración de ese fondo eran mayores que en otros países del mundo y se redujo el costo por el manejo de las pensiones, pero no es suficiente. Esto va a ayudar a que tengan un poco más, pero no se repara el daño del todo. Estamos haciendo un análisis para ver si podemos, antes de terminar, enviar una iniciativa para atender el tema de las pensiones, que es algo que va a afectar sobre todo en el mediano y largo plazo, porque esta reforma es de 1997 y va a llevar tiempo, ya está empezando a sentirse, pero va a sentirse más hacia adelante. Y lo mismo con la reforma al ISSSTE, esa se hizo con Calderón y la maestra Elvester, y lo mismo, hay que buscar la forma, aunque esa va a tener efectos más largos, de todas maneras hay que buscar la forma de atenderlo. Entonces, nos dejas la solicitud. Con Jesús, ¿verdad? Le paso la información. Gracias, señor presidente. Y una disculpa, no me presenté, Héctor Tlatempa, de la cooperativa Puntos Suspensivos. Y bueno, la siguiente denuncia, señor presidente, es con respecto a una tragedia que está viviendo una familia aquí también en la Ciudad de México, ya que en diciembre del año pasado el joven Emanuel Rubén Ruiz Martínez, de 26 años, fue atropellado por el Metrobús aproximadamente a las 2:17 horas. Esto en la alcaldía Tlalpan. Lamentablemente, minutos después, el joven perdió la vida. Cabe mencionar que Emanuel Ruiz, el día de su accidente, se encontraba en horas de trabajo. De hecho, era la hora de su comida cuando el gerente de la sucursal de la tienda Electra, Tláhuac, lo mandó a recoger unos celulares a unos domicilios de la zona. Fue entonces que sucedió el lamentable accidente. El caso es que desde diciembre a la fecha, las autoridades como el Ministerio Público, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, las autoridades locales, no han dado información concreta y precisa de qué fue lo que sucedió. Tampoco han presentado videos de las cámaras de la sucursal, ni tampoco del Metrobús, aunque la familia las ha solicitado desde el primer momento. Sin embargo, ya se determinó un supuesto peritaje en donde el resultado fue que el joven se suicidó. Señor presidente, la señora Yasmín Karina Ruiz, hermana de Emanuel, le piden de favor su intervención para que se haga justicia, ya que ni la empresa, en este caso él está trabajando en una empresa que se llama Xiaomi, una empresa china que vende celulares, y el joven trabajaba para esta empresa, pero estaba en la sucursal de Electra. Ahí el gerente es el que lo manda a hacer este trabajo. Bueno, pues ni Electra, ni el Metrobús, ni la empresa Xiaomi, ni el gobierno de la ciudad en este caso se han hecho responsables de la muerte del joven Emanuel Rubén Ruiz Martínez. En este caso, por lo menos para darles la información precisa de lo que es lo que sucedió, y pues la familia está esperando que haya justicia desde esa fecha,
El día que hasta ahora le han cerrado las puertas, le han dicho, el joven se suicidó y ya no hay nada más que hacer. No sé si pudiera usted intervenir para esta justicia. Sí, vamos a pedirle la intervención a la jefa de gobierno para que intervenga la procuradora de la Ciudad de México, ¿sí?, la fiscal Ernestina Godoy, y que reciba a la familia y que se les informe y se les ayude. Muy bien, presidente, gracias. Y por último, ya, perdón, compañeros, digo, desde hace 6 meses que no participaba, y estos son casos desde el año pasado. Sí. Señor presidente, le traigo también el caso de un extrabajador de Pemex que fue despedido injustamente. Incluso este caso, ahorita que se lo mencioné, ya le va a traer, lo va a recordar muy bien. Es de un extrabajador despedido injustamente hace ya 25 años y que sigue hasta el día de hoy luchando para que se le escuche y se haga justicia. Se trata del señor Leoncio Salinas, quien por lo menos en ya 4 ocasiones ha podido acercarse a usted para exponerle su caso. La tercera ocasión ocurrió el sábado 1 de octubre del 2022 en una de sus giras por Salina Cruz, Oaxaca. Este ejemplo que le voy a dar es lo que ha sucedido durante las 4 ocasiones que usted ha dado una instrucción al señor Leoncio para que se dirija a ciertos funcionarios, y esto que le voy a describir es lo que le ha pasado en las 4 ocasiones. Ahí el señor Leoncio pudo platicar con usted y exponerle su situación. Después de escucharlo con atención, dio la instrucción a un asistente de nombre Jimena. Posteriormente guía y acompaña hasta el ingeniero Octavio Oropesa y se compromete en atender este caso y encontrar una solución favorable para el señor Leoncio. Entonces instruyó a un asistente para que le entregara los datos a un señor que se llama Marcos Herrerías. El lunes 3 de octubre, vía telefónica, el señor Alberto Pérez se comunica con el señor Leoncio y le manifiesta que por conducto del señor Marcos Herrerías él atendría todo lo relacionado a su caso. Le comento la posibilidad de reinstalarlo y más adelante incluso la posibilidad de, si él lo deseaba, de poderse jubilar. Quedó en comunicarse en los próximos días de esa semana que le tendrían una respuesta seguramente favorable. El 7 de octubre el señor Leoncio recibe un oficio de Pemex en donde anteriores actuaciones y en diferentes sexenios le negaban nuevamente la solución favorable a su caso. El 9 de marzo del presente año le vuelve a enviar el mismo oficio negativo a resolver su caso, incluyendo en el mismo el agravante sesgo de falta de humanismo, al mencionarle y reiterarle irracionalmente, hasta de manera secuencial, todos los oficios que como en serie le han enviado antes, que son lo mismo respecto a esa su falsa negativa. Apenas el pasado 28 de mayo, nuevamente el señor Leoncio tuvo la oportunidad de acercarse a usted en su visita por Salina Cruz, Oaxaca. Ahí le hizo saber que desde hace más de 7 meses que usted le pidió al ingeniero Octavio Romero Oropesa atender este caso, y hasta ahora el señor Leoncio sigue esperando una solución favorable. Usted llamó al gobernador Salomón Jara y le preguntó que si podía ayudar en el caso del señor Leoncio. El gobernador respondió que sí, y usted dijo que iba a estar al pendiente de este caso. Lo citaron el lunes pasado a las 5 de la mañana en Palacio de Gobierno de Oaxaca, lo atendieron y escucharon los asistentes del gobernador, pero al final le comentaron que ese asunto no le competía al gobernador. Señor presidente, es claro y notorio el deterioro del señor Leoncio Salinas por exigir y luchar porque se le haga justicia en cuanto a todos los daños y perjuicios que han causado a él y a su familia. Por ejemplo, su hijo, a raíz de este despido, ya ha sufrido, pues ha intentado quitarse 2 veces la vida, está llevando también un tratamiento psicológico para poder salir adelante. Todo esto implica también gastos extras para el señor Leoncio. Él ha estado ya endeudado por miles de pesos en el banco tratando de salir adelante.
es importante también saber que fue boletinado en Pemex para que no fuera contratado en ninguna empresa. Entonces el señor ha tenido que buscar otras maneras para tener recursos desde hace 25 años, que en febrero de este año los cumplió. Entonces él ha buscado desde hace ya, desde que inició este gobierno, él encontró por lo menos esta luz. Maya o en el Istmo, y que quieren dinero como era antes, que habían organizaciones que lucraban con los movimientos. Se iba a hacer una obra y sacaban y sacaban y sacaban muchísimo dinero para permitir que se construyera la obra, para que se liberara el derecho de vía. Y como robaban los de arriba y robaban los de en medio, pues todo estaba permitido. Era la robadera en general, y por eso no alcanzaba el presupuesto y tenían que aumentar el precio de las gasolinas y tenían que aumentar los impuestos y tenían que endeudar al país, porque todo lo derrochaban, todo era moches, todo era maiciar. Cuando estaban construyendo el fallido aeropuerto del Lago de Texcoco, había un sindicato que controlaba todo, un sindicato de transportistas. Cobraban lo que querían por el material que transportaban. Tenían el control de las puertas. Bueno, vendían hasta huachicol, compraban cerros. Como se necesitaba muchísimo para llenar o rellenar el lago de Texcoco, acabaron con cerros completos y ellos los compraban y ellos vendían la grava. Y a precios elevadísimos. Entonces eso ya no se permite. Si es justo, sí, todo lo que sea justo. Si es querer sacar provecho de una situación en donde no hay justicia, no. Y eso no se le permite a nadie. Es como cuando se permitía que no pagaran impuestos las grandes empresas, los corporativos. Tiene su historia. ¿Saben quién empezó con esas condonaciones de impuestos o esos mecanismos para evadir impuestos en beneficio de las grandes corporaciones? El finado Echeverría, cuando asesinan a don Eugenio Garza Sada, un hombre bueno, estaban muy molestos los empresarios en Monterrey contra Echeverría, y para pues compensarlos y tratar de calmarlos, surge un mecanismo fiscal llamado, ahora me acuerdo,
consolidación fiscal. Lo creó Echeverría. ¿En qué consiste o en qué consistía lo de la consolidación fiscal? En que un corporativo grande tenía una empresa lucrativa, que era la que le daba más impuestos, digo más utilidades, y por la que tenía que pagar impuestos. Entonces, con este mecanismo de consolidación fiscal, creaban empresas fantasmas en donde supuestamente perdían, no tenían utilidades. Entonces, prorrateaban tanto ingresos como gastos y resultaba que no había utilidades. Y con este mecanismo no pagaban impuestos. Lo estableció Echeverría y lo continuaron uno tras otro de los gobiernos. Creo que hasta Peña, que lo quitó. Y por eso, aunque les dejó otros mecanismos para evadir impuestos, como la facturación, las llamadas facturación falsa, las factureras que florecieron en ese sexenio, desde antes, pero predominaron en ese sexenio, y les dejó el mecanismo de la condonación de impuestos, que al final no pagaban nada. Pero como se atrevió a quitarles lo de la consolidación fiscal, se sintieron traicionados y empezaron a cuestionar al gobierno de Peña a través de sus medios, el Reforma, que es el boletín de los potentados y de los conservadores. Convirtieron a Peña en el payaso de las cachetadas. Cuando fui a ver al presidente Peña, que ya era yo presidente electo, en la primera plática me dijo, ya lo conté aquí, de que había sido traicionado. Y como yo soy historiador, ¿no?, me interesaba saber. En la siguiente plática, pues le pregunté por quién había sido traicionado, por quiénes. Pero bueno, hablando de no nada más de un obrero arriba, ya no se permite eso, porque imagínense la gran injusticia de que pagan impuestos los obreros, los campesinos, todos los consumidores, pero no las corporaciones. No pagaban, y si pagaban les devolvían los impuestos. Eran privilegios fiscales que venían de lejos. También un poco de la inconformidad que hay ahora, en buena medida, de algunos, pues es que ya no se permite la evasión fiscal y el que no paguen sus contribuciones. Se hacían operaciones en bolsa y no pagaban, vendían grandes empresas y no pagaban, compraban empresas igual
esto es Leoncio, pero es para todos. Ahora, si es un asunto de justicia, claro, nada humano nos es ajeno. Gracias. Señor presidente, ya nada más por último, quería compartirle, el día de ayer en redes sociales, Acción Nacional, el Partido Acción Nacional, subió un spot en donde le dan voz al presidente Vicente Fox hablando acerca de las pensiones. Esto para mí es, y para el medio, importante que usted lo escuche, porque nos gustaría escuchar su versión. Vicente Fox está dando aquí una versión, cual lo da como verdadera, pero también nos gustaría escuchar pues la réplica, su versión. Se lo pongo, son unos segundos nada más. Que no te engañen, fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores, 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales. Les quitaron el seguro popular, creado en mi gobierno. También fundamos el INPAC para transparentar todos los niveles de gobierno. Y como López Obrador no quiere que sepa toda la corrupción de sus cercanos, lo quiere desaparecer. Y te recuerdo que sí fue un periodo en que vivimos en paz. Queremos un México de todas y de todos. México necesita despertar una vez más. Cambiemos México. PAN. Ya lo he dicho, pues. El presidente Fox no está exacto. No está bien de su facultad. Eso que dice es mentira, es falso. Cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores aquí en la ciudad, él se opuso. Incluso debe haber hasta grabaciones. A ver, busquen. Me acuerdo que llegó a decir de que a los adultos mayores había que ponerlos a trabajar, no darles pensión. Nunca han estado a favor de la pensión a los adultos mayores. Hace poco les voy a dar algunos datos. Todos los diputados del PAN Los narcopanistas. en la Cámara de Diputados votaron en contra de que las pensiones a los adultos mayores se convirtieran en derechos constitucionales. Todos los del PAN. Voy a decirlo. ¿Por qué salió entonces la reforma para elevar a rango constitucional la pensión de los adultos mayores? Porque logramos las 2/3 partes con votos del PRI. Él ha metido todo el tiempo, que no te engañes. Pero el PAN votó en contra en la Cámara de Diputados. Ese partido solo Y ustedes lo pueden constatar, cualquiera. Saqueo. Luego, han habido expresiones, bueno, hasta en campaña, la candidata del PRI y del PAN en Hidalgo también se pronunció en contra. Y estoy por saber, a lo mejor ahora lo podemos encontrar en las redes, porque el candidato del PRI y del PAN en Coahuila
ya al final de la campaña, al parecer que vi que se denunciaba el que había dicho de que no estaba de acuerdo con la pensión a los adultos mayores. Pero todo esto lo vamos aquí a plantear. Pero lo de Fox es una reverenda mentira. A ver, ponlo. Pero es muy hipócrita, o sea, y el problema es que Pero hipócrita. no está. Esto opinaba Fox en 2004. Exacto. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. El presidente Fox criticó las... ¿Más claro? Tragó Y ahora el chorizo solo. cara dura, ¿no? Es que así son. No olviden la doctrina de la derecha, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Dice Álvaro Delgado, Carlos Salinas regaló. Como dicen una cosa, dicen otra. En 91. No hay congruencia. Y desde entonces gobierna, pero por primera vez se avisó el cambio. Y a ver si encontramos lo de el candidato, porque sí me interesa saber si es cierto o no. El del candidato de Coahuila, casi al cierre de campaña, yo vi que se le cuestionaba por haberse pronunciado en contra de la pensión a los adultos mayores. Y quise buscar después, pero dije ya, porque además ya era la veda y no iba yo a meterme a contestar en esos días. Pero imagínense qué clase los panistas dicen que van a apoyar a Ebrard. de cinismo. ¿Cómo se llama? Sandra Cuevas y ¿cómo se llama la otra? No me acuerdo muy bien. Les voy a comentar que cuando hice campaña en la Ciudad de México para ser jefe de gobierno, fui a todas las colonias y planteé que si llegábamos al gobierno iba a haber una pensión para los adultos mayores, en ese entonces mayores de 70 años. Y ganamos, y antes de llegar a la jefatura de gobierno hicimos los censos, y en los primeros días del gobierno, no terminaba creo el 2000 o en enero del 2001, empezamos a entregar las tarjetas, y eran unas tarjetas para que la gente fuera a un centro comercial y adquiriera sus mercancías, sobre todo alimentos, los adultos mayores. Y así empezó, y se hizo universal. Y luego, como no teníamos nosotros mayoría en la Asamblea, el PRI y el PAN, cuando presenté el presupuesto, no sé si 2002 o 2003, me recortaron el presupuesto para las pensiones.
sosteniendo lo mismo que sostenían en ese entonces y siguen sosteniendo los organismos financieros internacionales, que los apoyos tienen que ser focalizados, no universales. Nosotros consideramos estos apoyos como derechos de los ciudadanos. Entonces, nos bajan el presupuesto para que solo se entregara a los más pobres, no a todos, que no fuese universal. Y así aprobaron el presupuesto. Pues ¿saben qué? No lo publiqué. Y dije, no lo acepto, porque tiene que ser universal. Y lucha. La ley establece que cuando no se aprueba un presupuesto, se aplica el del año anterior o el año vigente. Y estaba yo dispuesto a hacerlo. Pero entraron en razón y se modificó y se volvió universal. Y ha sido una lucha constante. Cuando nos roban en el 2006 la presidencia, por quedar bien, se hace una propuesta y en el Congreso se aprueba un programa que se llamaba 68 y más, o 70 y más, 70 y más, que les entregaban creo que 500 pesos o 400, copiando y además pensando que con eso ya iban a tenernos, ¿no? También focalizado, no universal. Entonces llegamos al gobierno y cumplimos el compromiso. Vamos a aumentar la pensión al doble, va a ser universal. Y es lo que hemos venido haciendo. Y ahora, como es un programa muy aceptado, bien visto por la gente, estos oportunistas, conservadores, corruptos, cínicos, ya quieren decir, fuimos nosotros, pero imagínense, Fox diciendo eso, que me consta, me dejo de llamar Andrés Manuel, si no es cierto, que él se opuso por esa mentalidad clasista, neoporfirista, porque ahora resulta que ayudar a los adultos mayores no es populismo, porque antes me acusaban, ¿no?, de populista. Bueno, esto que expresa era un derroche darle pensión a los de la tercera edad. Había que darle, como le dio, el privilegio a su amigo Roberto Hernández de no pagar impuestos cuando vendió Banamex. Eso no es populismo. Allá en Quintana Roo, pero ese es otro asunto. Pero de Punta Allen, pero es el colmo, pues. ¿No encontraste lo de este señor? A ver.
Una acción irresponsable de parte de un gobierno, Las políticas que implementan de supuesto bienestar a través de tarjetas o programas sociales se contrapone a combatir el trabajo. Y porque jamás de los jamases, un programa social va a suplir lo que representa un empleo para una familia. Ese sí es un pensamiento conservador, pero no es directamente en contra de la pensión. Así piensan. Acuérdense de lo que decían, ¿no? Mucho. Para no dar nada a los pobres. Decían, no les des pescado, enséñalos a pescar. Pero si no hay río, ni hay lagunas, ni hay mares, ni hay peces. Claro, ¿no? Lo mejor es que se garantice el empleo, que haya buenos salarios y que la gente por sí misma pueda tener ingresos para satisfacer sus necesidades de educación, de salud y otras. Eso es lo ideal, pero en una sociedad como la nuestra, con tanta pobreza y además sin que se crearan empleos, sin que el salario alcanzara, ¿cómo no iba a cumplir el Estado su responsabilidad social? ¿Cómo no hacer valer el derecho a la pensión, que desde hace muchísimos años se aplica en países europeos? Porque siempre también, de manera muy hipócrita, ¿no?, queriendo copiar lo que se hacía en el extranjero, pero lo malo, no lo bueno. El estado de bienestar que se estableció en Europa y que garantiza la seguridad de la persona desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Eso no, eso es populismo. Enséñalo a pescar, no le des pescado. Y así, con todos esos sofismas, con todas esas mentiras. Ayer recordaba yo otra, ¿no?, que no voy a dejar de mencionar, de que no podía aumentar el salario porque había inflación. Cierto, el bandido de Salín inició con esa mamada. ¿Cuánto engañaron con eso? Y no aumentaron el salario. Viejito ahí el hijo de esta madre. Y tampoco redujeron la inflación. 40 años estuvo ese desgraciado ahí. Está demostrado que si se aumenta el salario, no necesariamente aumenta la inflación, porque el componente del salario en los costos, lamentablemente, es bajo, no impacta en la producción. Claro, hay que tener cuidado, no se puede recuperar todo lo que perdió el salario mínimo en el periodo neoliberal. En 36 años no se puede recuperar en 2 o 3 o 4 o 5 años. Porque ¿cuánto perdió? 75% de su poder adquisitivo. Pero sí ya hay que empezar, como lo hemos hecho, a la recuperación del poder adquisitivo del salario. Pero así como esas, muchas mentiras. Eso que hablábamos de los impuestos. El problema es que no están en el padrón del fisco los de la economía informal. No pagan impuesto los vendedores ambulantes, los que se buscan la vida en la calle, los viene.
los que acomodan los carros, que en la época de crisis por el saqueo, si no ha sido por la economía informal y por la migración, por millones de mexicanos que decidieron irse a buscar la vida del otro lado de la frontera, esto hubiese estallado. Sí, es lo que quería. Hubiese estado peor, Para matar gente. que esas fueron como dos válvulas para quitar presión. El comercio, la economía informal y la migración. Bueno, pues fíjense la hipocresía. Y nadie sabía, porque los medios de manipulación no informaban. Nadie sabía que los bancos, las empresas más famosas, no pagaban impuestos. Nadie sabía.